El Institut Européen de Musique Juive, IEMJ por sus siglas, es el primer centro de recursos y de documentación sobre músicas judías en Europa, creado en 2006 por la Fundación del Judaísmo Francés, la Asociación Yuval y la Fundación Henriette Alphen, con el objetivo de recoger, conservar y difundir el patrimonio musical judío en Francia y a nivel internacional. En esta ocasión, las obras pertenecen al disco Jacques Offenbach et ses proches, con piezas interpretadas por el conjunto vocal La Truite Lyrique y el coro Les Polyphonies Hébraïques de Strasbourg, dirigidos por Héctor Sabo. Jacob o Jacques Offenbach nació el 20 de junio de 1819 en Colonia y falleció en 1880. Era hijo de Isaac Ben Yehuda Offenbach, de soltero Eberst, y que vivió entre 1779 y 1850, y Marianne Rinskopf, que vivió entre 1783 y 1840, y comenzó a estudiar violín a los 6 años y composición y violonchelo a los 9. Músico talentoso, ingresó en la clase de violonchelo del Conservatorio de París a los 14 años, junto con su hermano Jules, que era violinista. Para ganarse la vida, ambos hermanos solicitaron empleo en la sinagoga Notre-Dame de Nazaret de París, donde fueron contratados como encargados de la formación y dirección del coro. Tras un desacuerdo con el rabino de la sinagoga, quien desaprobaba que uno de los hermanos tocara en una orquesta los viernes por la noche, su contrato no fue renovado más allá de los 6 meses inicialmente acordados. Obligado a trabajar para ganarse la vida, se vio forzado a abandonar el conservatorio después de un año. En 1835 se unió a la orquesta de la Ópera Comique, donde fue descubierto por Jacques Fromental Halevi, quien le impartió clases de composición y orquestación. Ya en 1839 componía música incidental para la Ópera Comique y ofrecía conciertos de violonchelo. Su creciente reputación le abrió las puertas de la Comédie Française, donde se convirtió en director musical en 1847. Admirador de Rossini y Mozart, se le considera el creador de la ópera bufa francesa. 8 años después, inauguró su propio teatro, la Salle de Bouffe Parisien, en 1855. Fue allí donde estrenó con éxito su primera ópera bufa, Orphée aux Enfers, en 1858. Sus óperas posteriores, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie Parisienne y Les Brigands, fueron igualmente bien recibidas. De su pluma oímos Ohamnu y Tabo Lefaneja.
Hijo de Simón Jonas y Jeanette Paul, Émile Jonas nació en el seno de una familia judía el 5 de marzo de 1827 en París. En 1841, a los 14 años, ingresó en el conservatorio para estudiar piano, armonía en la clase de Félix Lelecoupey y composición en la clase de Michel Carafa. En 1847 ganó el primer premio de armonía del conservatorio y fue nombrado profesor asistente de solfeo elemental. En 1849 ganó el segundo Gran Premio de Roma con su cantata Antonio. Completó sus estudios en el conservatorio en 1850 y al año siguiente, por consejo de Fromental Lévy, ofreció sus servicios al consistorio de París como organista de la sinagoga principal de la Rue Notre-Dame de Nazaret, que originalmente albergaba tanto una sala de oración ashkenazí como una sefardí. Desde 1854, Jonas fue organista y director de coro en la sinagoga de rito portugués, ubicada en el número 23 de la Rue Lamartine. Allí, ese mismo año, publicó una colección de canciones hebreas antiguas y modernas que comprendía 39 piezas litúrgicas para solistas, coro, órgano y arpa, 24 de las cuales eran composiciones suyas. En 1886 apareció una versión ampliada con el título Canciones hebreas interpretadas en templos consistoriales y en la sinagoga de rito portugués de París, acompañada de recomendaciones y ejercicios de interpretación. Sus salmos 130 para barítono y coro, así como la oración Vayei bin Soa, que acompaña a la salida de la ley, fueron interpretadas en la inauguración del templo en la Rue de la Victoire el 9 de septiembre de 1874. Ese mismo año, Émile Jonas publicó un volumen con 21 composiciones de varios autores utilizadas durante las ceremonias nupciales de esta sinagoga. En 1879 publicó otro volumen de música para el Shabbat. Paralelamente a su carrera litúrgica, Émile Jonas fue un compositor prolífico, autor de una veintena de óperas cómicas, varias de las cuales gozaron de gran éxito. Compartió escenario en teatros parisinos y posteriormente en Francia y Europa con los compositores franceses más célebres de la segunda mitad del siglo XIX, como Delibes, Messager y Offenbach. Este último, amigo y mentor de Jonas, le presentó a los mejores libretistas de la época y produjo 6 de sus obras. Murió en 1905. Oímos sus piezas Ma Tovu, Cantata de Boda, Tehilat y Le'el Elim.